Durante los últimos años han salido por todo Occidente y en menor medida en América Latina partidos de derecha, mayormente populistas, que han cuestionado la labor de las asociaciones de los colectivos LGTBIQ+, ABCDE, Bugliquito, como tú, esto tiene más siglas que vamos, diciendo que estos colectivos se dedican básicamente a parasitar al Estado, usando la excusa de que estos colectivos defienden a los homosexuales. Pero siempre me ha llamado la atención cómo estos colectivos criminalizan a partidos de este estilo por argumentar que estos colectivos son corruptos, pero nunca han criticado la mala situación del colectivo arcoíris fuera de Occidente. Eso sí, salvo con países donde su población es de raza blanca como Polonia o Rusia. Y es que al otro lado del estrecho de Gibraltar la situación sobre el colectivo es muy pésima, con líderes como Mohamed V, aunque luego lo pillan en Francia haciendo cosas muy extrañas, Museveni, Mugabe en su día, e incluso líderes democráticos como los presidentes de Senegal o Ghana, este último por cierto socialdemócrata, criminalizando a los homosexuales e incluso persiguiendo. Pero el colmo se lo lleva el que fuera dictador de Gambia 23 años, Yahya Jammeh, del que ahora veremos su biografía. Pero antes de nada, suscribiros además a mi canal principal, a mis otros dos canales, el de Shorts y el del Instagram. Jammeh nació el 25 de mayo de 1965 en la ciudad de Kenigi, en la frontera con Senegal. Tan solo un par de meses después de la independencia de Gambia, sí, ese país metido en mitad de Senegal, se unió al ejército general de Gambia con 19 años en 1984 y fue nombrado teniente segundo en 1989. Llegó a ser comandante de la policía militar de los cuarteles de Yumdum en agosto de 1992. Jammeh recibió un extenso entrenamiento en el país vecino, Senegal, y recibió información para la policía militar en Estados Unidos. Estudió en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. En 1994, Gambia era uno de los países más pobres del mundo. El PBI per cápita oscilaba entre los $300 y la tasa de analfabetismo rondaba el 70%. Pero Gambia tiene un aspecto en el que estaba muy bien, en especial para la región, y es que Gambia era una democracia, con Dawda Jawara, quien gobernó el país democráticamente hablando desde la independencia de Gambia en 1965 hasta 1982, cuando Gambia y Senegal se unieron, y desde 1990, llegando incluso a celebrar referéndums como el de que si querían a la reina Isabel II de monarca, a lo que salió el sí. El problema de la democracia gambiana era que tenía unas instituciones muy débiles, a lo que los golpes de estado solían ser frecuentes, aunque siempre salían fallidos, dado que Senegal hacía la tarea de sofocar los golpes de estado, pues a Senegal no le interesaba que hubiera un líder problemático en Gambia. Si no hubiera sido por Senegal, Jawara hubiera sido derrocado y Gambia hubiera sido una dictadura, como casi todos los países africanos de la época. El problema le surgió a Jawara en 1990, cuando Gambia corta relaciones con Senegal. Aquí Senegal deja de darle apoyo logístico y militar a Gambia, con lo cual derrocar a Jawara sería a partir de ese momento mucho más fácil. Y por otro lado, los militares gambianos se empezaron a quejarse de Jawara, dado las malas condiciones laborales que tenían los militares. A lo que en 1994, Jammeh, aprovechando la debilidad del gobierno de Jawara, se juntó con un grupo de jóvenes oficiales del Ejército Nacional de Gambia y perpetuaron un golpe de estado pacífico contra Jawara. Este grupo golpista, identificado como el AFPRC, tomó el control de varios puntos importantes de Banjul, la capital, y sin apenas resistencia y el exilio de Jawara a Senegal, el AFPCR asignó a Jammeh con solo 29 años, siendo, curiosamente, uno de los primeros boomers de la historia en dirigir un país, presidente de Gambia. La dictadura de Jammeh se puede manifestar en dos etapas, la primera como jefe de Estado interno y la segunda como presidente. La etapa de jefe de Estado interno es muy corta, de 2 años de duración, que va desde el golpe de Estado del 94 hasta la aprobación de la nueva Constitución en 1996. Durante esta etapa la Constitución anterior estaba suspendida, se sellaron las fronteras y se implementó un toque de queda, además de, como buen dictador loco, erigió un arco conmemorando su golpe de estado de 1994. En 1996, Jammeh, en un referéndum no muy limpio, aprobó la nueva constitución donde se volvía el multipartidismo, pero con la mayor parte de los poderes entregados a Jammeh. Jammeh, eso sí, renunció a su rango militar. En las elecciones de 1996, Jammeh gana las elecciones con un 55,71% de los votos. Elecciones en las que Jammeh persiguió a periodistas y opositores, quienes intentaron impugnar los resultados. Decir que hubo ausencia total de observadores internacionales. Durante su primera legislatura, Jammeh estuvo más o menos tranquilo. 5 años después, en 2001, Jammeh vuelve a ganar las elecciones generales con el 53% de los votos, en unas elecciones algo más libres que las del 96. Si bien Jammeh durante la campaña electoral expulsó a un diplomático británico que se unió con los candidatos opositores, Jammeh poco a poco empezó a restringir la libertad de prensa y en diciembre del 2004 se produjo el asesinato del reportero Deida Idara, quien se mostró contrario a la poca libertad de prensa del régimen de Jammeh, o la desaparición de Ebrima Manak, quien desapareció en julio de 2006
2006 cuando iba a redactar un artículo contra el golpe de estado de 1994. Jammeh negó en cualquier conexión de los agentes de seguridad con el asesinato del reportero. En 2006, Jammeh sufrió su primer golpe de estado. Jammeh, que estaba de viaje oficial en Mauritania, tuvo que volver a Gambia. Durante su regreso a Gambia, Nedula Cham, cabecilla del golpe de estado, se refugia en Senegal. El resto de golpistas fueron arrestados y juzgados por traición. Al año vuelven a convocarse elecciones, donde, entre intimidación e intimidación a los votantes, Jammeh las gana con el 67,3% de los votos. Durante esta legislatura, Jammeh parece aburrido en el poder. 12 años haciendo lo mismo, pues ya cansa. Así que Jammeh empieza a interesarse por la medicina, concretamente la medicina tradicional magufa. En enero de 2007, Jammeh afirmó que podría curar el SIDA y el asma con hierbas naturales, siendo criticado por toda la comunidad científica. Jammeh, que era muy de tomarse las cosas a pecho, expulsa al representante del PNUD, los que miden el IDH entre otras cosas, en Gambia, por decir que el remedio de Jammeh podría alentar conductas de riesgo. Pero Jammeh no solo encontró la cura del SIDA y del asma. En agosto del 2007, Jammeh afirmó haber desarrollado una infusión de hierbas única que podía tratar la presión arterial alta. También confirmó que había desarrollado un tratamiento para la infertilidad de las mujeres como parte de lo que él llamaba PATP, o traducido al español, Programa de Tratamiento Alternativo del Presidente. Ese mismo año, Jammeh condenó a 4 de los 10 oficiales que pilló en el golpe de Estado a cadena perpetua. Pero los disparates de Jammeh no acaban aquí. En 2008, concretamente el 15 de mayo, Jammeh anunció que su gobierno introduciría una nueva legislación en contra de las relaciones homosexuales, ya ilegales en Gambia, que era más estricta que la de Irán, y que iba a cortar la cabeza de cualquier homosexual o lesbiana descubierto en el país, llegando en un discurso a decirle a los homosexuales que tenían unos meses para abandonar el país o morirían, algo que por cierto pasó más o menos desapercibido por los colectivos, ya sabéis, la vara de doble medir. Jammeh también fue un inquisidor. En marzo de 2009, Amnesty International informó que hasta 1000 gambianos habían sido secuestrados por hechiceros o brujas, siendo estos secuestros patrocinados por el gobierno. Fueron acusados de brujería y llevados a centros de detención en los que se vieron obligados a beber brebajes venenosos. El 21 de mayo de 2009, el New York Times informó que la supuesta caza de brujas había sido provocada por el presidente Jammeh, quien creía que la muerte de su tía a principios de ese año se podía atribuir a la brujería. También arremetió contra los pantalones vaqueros apretados y la ropa interior de estilo occidental, al afirmar que provocaba infertilidad a las mujeres gambianas. En 2011 volvieron a haber elecciones que, como siempre, Jammeh aliaba en la campaña electoral, diciendo perlas tales como "nunca se puede poner en peligro la paz y la estabilidad en el altar de la llamada democracia", y afirmó que no hay manera en la que yo pueda perder, a menos que todas las personas en Gambia se hayan vuelto locas, y afirmó que los periodistas reprimidos solo representaban al 1% de la población y que no podía hablar por el otro 99%. Jammeh ganó las elecciones con el 72% del voto, eso sí, con las ayudas de intimidar al electorado, con la presencia de vehículos militares por las calles, o que muchos votantes, debido a la mala organización de estas elecciones, fueron a la estación de votación equivocada. En esta legislatura se vio las posiciones antioccidentales de Jammeh, pues Jammeh se aisló de las potencias europeas y Estados Unidos y se acercó a China, aunque hasta 2013 Jammeh tuvo relaciones con Taiwán, Cuba y la Libia de Gaddafi, aunque Jammeh se convirtió en el primer presidente africano y en el sexto del mundo en reconocer el Consejo Nacional de Transición como el representante legítimo de Libia. El 10 de diciembre de 2012, Jammeh logró la liberación de los soldados senegaleses que habían sido mantenidos como rehenes por los rebeldes en la región vecina de Casamanza, en Senegal, durante el conflicto separatista de la región. Se envió una delegación para reunirse con Macky Sall, presidente de Senegal, a comienzos de diciembre de 2012, donde se consiguió una solución al conflicto. Esto, la prohibición de la población femenina, son quizás los únicos puntos positivos que podemos destacar de la dictadura de Jammeh. El 2 de octubre de 2013, Jammeh anunció que Gambia saldría de la Commonwealth, alegando que la institución alentaba el neocolonialismo. Ese mismo año, Jammeh volvió a las polémicas con el tema del colectivo. En un discurso ante la ONU, Jammeh combinó su odio a los homosexuales con su magufería y soltó que la homosexualidad era promovida por algunos poderes. El 18 de febrero de 2014, Jammeh la lió al atacar a los colectivos de siglas kilométricas llamándolos alimañas infecciosas, y afirmó que combatería la homosexualidad en su país del mismo modo que a los mosquitos que provocan la malaria, pero con más fuerza, y expresó que el significado de las siglas del colectivo por esa época, ahora tienen muchas más siglas, para el que presentaban la lepra, gonorrea, bacterias y tuberculosis. Imaginaros si Trump, Milei, Abascal o Meloni se les hubiera ocurrido decir esto. También anunció que expulsaría del ejército a cualquier soldado que fuera sospechoso de cometer actos homosexuales. El 30 de diciembre de 2014, Jammeh, estando entre París o Dubái, las fuentes difieren al respecto, sufre un golpe de estado. Aprovechando la ausencia de este, varios tenientes entran a la casa del Estado en Banjul con intención de tomar el país por la fuerza.
Estos hombres armados bloquearon varios puntos de la capital. Durante el intento del golpe de estado, 4 personas, entre ellas los 2 máximos responsables del golpe, murieron y otros más resultaron heridos. Como no lograron consolidar el control, el golpe fracasó. Jammeh volvió al día siguiente al país y organizó su gabinete el 10 de enero. En julio de 2016, Jammeh anunció la prohibición de los matrimonios infantiles. En 2016 volvieron a haber elecciones, en las que parecía que, como en todas las elecciones desde que Jammeh llegó al poder, las ganaría. Pues pese a que durante esa campaña electoral prohibieron el WhatsApp e Internet o las llamadas internacionales, en un país en el que casi todo el mundo tiene un familiar en Reino Unido o España, una coalición de hasta 7 partidos formada por Adama Barrow le ganó las elecciones a Jammeh, algo que en un primer momento aceptó, que esto además se ha aplaudido por la comunidad occidental. Si os creéis que la transición de poder iba a ser pacífica, es que no os habéis enterado de cómo se les gasta Jammeh o os habéis puesto vídeos de TikTok, pues Jammeh, 8 días después de la celebración de elecciones, alegó que hubieron durante las elecciones irregularidades inaceptables, rechazando los resultados electorales y pidió unas nuevas elecciones. Tropas progubernamentales se desplegaron por todo el país, el rechazo de los resultados por parte de Jammeh fue condenado por la comunidad internacional y el 19 de enero de 2017, ante la negativa de Jammeh de entregar voluntariamente el poder, las tropas de la CDAO, una especie de UE pero de África Occidental, intervinieron militarmente en el país, logrando forzar la dimisión de Jammeh. Un día más tarde, Jammeh se exilió en Guinea Ecuatorial, siendo bastante desagradecido con otro sátrapa como es obvio. 2 semanas antes del exilio a Guinea Ecuatorial, Jammeh recolectó todos los bienes y dinero que había podido. Jammeh se encargó de llevar un avión a Chad para enviarlo de nuevo a Guinea Ecuatorial, de varios artículos de lujo, entre ellos coches. Adama Barrow exigió investigar todas las tropelías de Jammeh. Por otro lado, la ONU, la UA y la CDAO declararon que no implementarían sanciones a ningún país por dar refugio al exmandatario. Durante su exilio, Jammeh ha empezado a dedicarse a la agricultura. En 2019 fue fotografiado con Teodoro Obiang y se había dejado crecer la barba. En las elecciones de 2021, Jammeh desautorizó a que el APRC se juntara en coalición con el partido de Barrow para las elecciones de 2021. Aún así, Barrow volvió a ganar las elecciones.